Alfredo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Las dudas siguen estando. Bueno, decíamos en programas pasados, cuando analizamos la performance económica de Argentina, que en general los números daban razonablemente bien, pero además del problema de inflación, del cual hemos hablado tantas veces, que aparecían algunas preocupaciones en relación al sector externo. Insistimos en ese comentario a propósito de la tensión que se generó cuando Brasil resuelve que, digamos, detiene los autos que estaban siendo exportados porque le quita el carácter automático de las licencias y demás. Y entonces cuando hablamos de eso dijimos que, bueno, por un lado está la negociación, la represalia comercial eventualmente por medidas que había tomado antes Argentina, y por otro lado está lo que pasa en la economía en realidad. Sargioto había comentado de que si uno mira los números de la industria automotriz de Brasil, advertía que se había desacelerado mucho la demanda y que había un aumento de la participación de los productos importados y demás. Bueno, en Argentina el tema del sector externo, ahora viéndolo macroeconómicamente, es el otro tema en que empieza a haber algunos interrogantes, ¿no? Durante varios años se exhibió con mucha satisfacción que había un superávit muy grande comercial y que había además superávit fiscal. Los gemelos llamados gemelos. Claro. Últimamente uno empieza a ver que ambas esferas, la fiscal y la del sector externo, comienzan a tener una desaceleración de este funcionamiento tan óptimo que tenían, ¿no? Perdón, más, uno de ellos se sostiene en función de las utilidades del Banco Central y las transferencias. Por un lado, en el tema fiscal aparece el uso del central, los recursos de ANSES, etc. Exacto. Pero digo, en el sector externo se han conocido ahora las cifras correspondientes a abril. Se han conocido, INDEC lo ha publicado. Si uno mira el dato de abril de exportaciones e importaciones, el balance de comercio, Argentina sigue teniendo balance comercial favorable de 1.300 millones de dólares. Pero si uno lo compara con la misma situación, es decir, el mismo mes de abril del año pasado es 38% más bajo. Es decir, que ha habido, digamos, se ha achicado en relación al año 2010. Y si uno mira, por ejemplo, el primer cuatrimestre, los primeros cuatrimestres desde el 2009 hasta el presente viene cayendo sistemáticamente. 2009 cayó en el 2010 y cae en el 2011 en relación al año 2010. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, porque es mucho más dinámico, crece mucho más las importaciones que lo que crecen las exportaciones. ¿Por qué crecen las importaciones? Y las importaciones crecen, entre otras cosas, porque el tema de tener el tipo de cambio que nominal está aumentando menos que lo que aumenta la inflación, se empieza a hacer más barato el producto importado. ¿Qué es el problema que muchas veces hemos hablado en el programa con los empresarios de Córdoba cuando empiezan a tener problemas de competitividad por problemas de atraso cambiario, ¿no? Pero, digamos, volviendo al tema del sector externo, el primer cuatrimestre, uno tome enero, febrero, marzo y abril, hay más o menos 3.000 millones de dólares de superávit, 3.100 millones deben ser aproximadamente. Bueno, eso es 24% más bajo que el año pasado. Es decir, que hay como una tendencia que lo explica, que mientras las exportaciones han crecido en el primer cuatrimestre al 25%, la mayoría de ellos explicados por precio más que por cantidad ese aumento, las importaciones han crecido 38% en ese mismo periodo, digamos, en ese mismo cuatrimestre. Entonces eso es lo que hace ver a mediano plazo como un potencial problema allí ubicado en el sector externo. Y eso es, si miramos con Mercosur, ya que hablamos de Brasil, también la situación es que en relación al Mercosur, las exportaciones argentinas crecieron 17% en el primer cuatrimestre y las importaciones crecieron 31%. Bueno, eso es lo que, digamos, genera un interrogante sobre cómo va a ser la evolución futura. El otro elemento que genera interrogante es ligado al tipo de cambio o a lo que pasa con el dólar. Nos hemos acostumbrado a hablar de que hay un dólar blue ahora, como inventamos neologismos para todo. Es decir, un dólar que no es el dólar oficial, que no es un dólar negro, pero que es un dólar que opera en el margen y que ha tenido un comportamiento de crecimiento bastante dinámico en las primeras semanas, ¿no? 4.30, 4.40. Claro, y eso tiene que ver con una cosa. Mira, te voy a dar un dato para terminar. Cuando Argentina declaró el default, en el 2001, cuando todos se pararon a aplaudir y decíamos no vamos a pagar más la deuda, el dato de CEPAL dice que en los 4 años siguientes salieron de Argentina 70.000 millones de dólares. Es decir, que no fue tan gratis, que ya lo salió. Ahora, si uno analiza la fuga de capitales de Argentina de los últimos 4 años, ¿a qué no sabes cuánto? 60.000 millones de dólares. Es decir, eso está indicando algo.
Y me parece que entonces si uno combina lo que pasa con este mercado que es reducido, con el dólar blue, y mira lo que pasa con exportación e importación, desacelerado, digamos, esta tendencia que había tan marcada a superávit comerciales muy altos, y a su vez mira lo que está pasando con la salida de capitales de la Argentina, es cuando entonces uno empieza a tener un interrogante muy grande sobre la sustentabilidad, y voy a usar esta palabra que se usa tanto, del modelo a mediano plazo. Eso es lo que están mirando los que tienden a sacar dólares del país o que cambian su portafolio. Porque muchos no es que se lleven los dólares afuera, sino que van cambiando en sus inversiones, se van dolarizando, a pesar de que el dólar es una moneda que se ha depreciado en el mercado internacional, ¿no? Alfredo, nos encontramos el próximo sábado. Nos encontramos el próximo sábado. Gracias. Despedimos a Blanco con los auspicios. Cuando regresemos, Carlos Kessman, Néstor Sargioto, analizamos los de Brasil.